Listo. Todo tuyo. Bueno, hoy vamos a estar viendo reducción dimensional. En realidad ya vimos un poco de esto cuando vimos ingeniería de features, cuando vimos selección de variables. Hablamos un poco de la importancia de reducir la dimensionalidad, pero lo vimos en un enfoque eh, menos matemático, más computacional. La realidad es que además de reducir dimensionalidad a través de la selección de variables, lo podemos hacer a través de técnicas algebraicas, matriciales, más duras matemáticamente. Y funcionan también muy bien, incluso muchas veces es más fácil y hasta es mejor que intentando nosotros hacer alguna de las técnicas de selección que vimos en la clase de ingeniería. Así que nada, es una herramienta muy poderosa que tal vez a los informáticos nos dé un poquito más de miedo, resquemor, de nuevo, porque es más teoría matemática que implementación computacional, pero no le tengamos miedo porque la verdad que no es nada del otro mundo. Si ustedes hicieron álgebra, todo esto lo van a entender y es mucho más fácil que álgebra, que la materia álgebra, ¿no? Porque con entender lo que vamos a ver ahora, que no es tanto las demostraciones o la matemática dura detrás, sino las ideas de cada una, alcanza para esto, por lo menos para empezar, ¿no? Si ustedes después quieren ser especialistas en reducir dimensionalidad de datos en datos de la señal de la voz, bueno, ahí sí van a tener que meterse un poquito más en la matemática, pero por lo menos para tener el pantallazo, conocer la herramienta, saber más o menos cuándo usarla, cuándo conviene, qué configuraciones tiene, etcétera, están más que capacitados para hacerlo y después de esta clase, más todavía. Las técnicas que vamos a ver son, vamos a poner el punterito, uy, no, ¿qué hice? Este quería, ya hice acá. Las técnicas que vamos a ver son PCA, que es Principal Component Analysis, tal vez la escucharon, es bastante famosa, por decirlo de alguna manera. MDS y SOMAP, que son técnicas tal vez menos famosas que PCA o TISNI, pero que son bastante útiles también. O sea, la verdad que muchas técnicas adquieren fama por una cuestión de suerte, creo yo. Una vez discutiéndolo con un profesor, eh, él me decía o sea, para él, no me acuerdo ahora cuál es, pero había un enfoque mejor que redes neuronales para encarar muchos problemas. Y él me decía que las redes neuronales se habían vuelto más famosas por una cuestión de marketing, por el nombre. Uno dice redes neuronales y suena a ciencia ficción. Y por una cuestión de uso, o sea, se empezó a usar más esto, alguien generó buena documentación para eso, buenas herramientas, la otra técnica quedó más olvidada, más difícil de usar por una cuestión de que no tenía las librerías necesarias y quedó así en el ostracismo. Pero, pero la realidad es que muchas veces esas técnicas hasta son mejores en algunos contextos y si se las usa bien. Y muchas veces muchos trabajos disruptivos lo que hacen es traer del ostracismo esas otras técnicas no tan famosas, no tan usadas y demostrar el potencial que tienen con una buena implementación y tal vez alguna vueltita de rosca más. Entonces, a lo que voy. Estas dos técnicas, MDS y SOMAP, tal vez no las vean tanto en el mundillo de la ciencia de datos, pero son realmente poderosas y buenas. Yo en lo particular me di cuenta hace poco, por ejemplo, que MDS me resultaba mejor que TISNI y PCA, que eran las que más usaba. Y fue porque un colega vino y me dijo, escuché que esto anda muy bien, vamos a probarlo, y anduvo espectacular. Así que nada, sigo reforzando la idea de no se casen con ninguna herramienta, respetemos la popularidad de las herramientas, porque muchas veces eso hace el trabajo más fácil, haya más documentación, mejores librerías, todo, pero sepamos y tengamos un panorama lo más amplio posible. Y por último también vamos a ver Disney, se los va a explicar Jan. Esta es la nueva estrellita de las reducciones dimensionales, la más popular, la más famosa, la que se ve mucho con unas reducciones y unas imágenes muy bonitas, pero bueno,
quedémonos con todo el panorama. Ahí escuché un ruidito, no sé si alguien hizo una pregunta o algo. No, no, un comentario ad hoc. Bueno, tengo que conseguirme 2 pantallas. Empecemos. Recordemos de nuevo por qué es útil esto de reducir dimensionalidad, o a qué va esto, ¿no? Ya lo dijimos un poco, creo que ayer lo volvió a nombrar Camilo durante la práctica, lo dije yo en la ingeniería de feature y creo que lo repetimos en otras clases más. Cuando tenemos una alta dimensionalidad, que de nuevo, alta dimensionalidad es muchos features, muchas columnas, muchos atributos en cada una de nuestras instancias, empiezan a haber problemas de todo tipo. Problemas computacionales, al tener muchas columnas por cada instancia, la cantidad de datos crece muchísimo con la cantidad de instancias y se vuelve difícil de manejar en tiempo y espacio, en términos computacionales, o sea, mucho tiempo de hacer cálculos sobre set de datos tan grandes, espacio, guardar esos datos en disco o en RAM o donde los vayamos a trabajar. Y además aparecen problemas matemáticos, que lo volvemos a decir, es un fenómeno muy interesante que los invito a que lo lean ustedes o busquen un poco sobre eso. Pablo Groisman, el director de la licenciatura en datos, esta nueva carrera de la UBA, es un experto en esto, que es The Curse of Dimensionality, la maldición de la dimensionalidad, y es algo difícil de imaginarnos para muchos de nosotros, porque la verdad que uno ve 3 dimensiones, puede pensar que el tiempo es una 4ª dimensión, pero ya cuando te empiezan a hablar de la 5ª dimensión, la 6ª, la 100ª dimensión, ya te explota la cabeza de abstracción, ¿no? No es imposible imaginarse esas cosas. Y esa imposibilidad de imaginarse hace que sea difícil de entender, incluso que sea muy antiintuitivo entender todos los problemas que aparecen en ese mundo inimaginable. Pero son muchos, ¿sí? Entre ellos problemas de medir la distancia, entre ellos problemas de ocupar el espacio que se vuelve infinito, inabarcable y demás. Entonces, por lo general lo que vamos a intentar hacer es reducir nuestra dimensión lo más posible para alejarnos de ese mundo maldito. Pero con una forma criteriosa, ¿no? Porque si empezamos a boletear features y columnas así a lo bobo, bueno, vamos a perder un montón de información y después no vamos a poder hacer nada con el dataset que nos queda. Entonces, hay que hacerlo con sofisticación, por decirlo de alguna manera. Como les dije, existen 2 formas de reducir la dimensión, o sea, 2 familias de formas. Una de ellas es seleccionando variables, que es lo que vimos al final de la clase de ingeniería de features, y otra es transformando las variables originales, mediante transformaciones lineales o no lineales. Hoy vamos a ver de las 2, ¿sí? ¿Y qué es esta transformación? Es combinarlas. O sea, yo veo varias variables a la vez, veo la información que me están dando todas juntas y me quedo con lo importante de esa información en una dimensión más chica. Voy a explicarlo de la mayor cantidad de formas que se me ocurrieron para que quede claro esto. Y lo que queremos es, obviamente, conservar la información que nos interesa o propiedad de optimalidad. O sea, ¿qué es? ¿Cómo medimos qué es lo que nos interesa de ese dataset cuando todavía no corrimos ningún modelo, cuando todavía no hicimos nada? O sea, tal vez ni podemos correr un modelo, porque esto muchas veces se usa para aprendizaje no supervisado o descriptivo. O sea, tal vez yo solo quiero entender mis datos, entonces puedo hacer clustering, pero muchas veces las reducciones dimensionales me sirven, porque yo puedo hacer un clustering, reducirlo y graficarlo. Porque vieron en la clase de ayer, nosotros podemos hacer clustering en n dimensiones, pero después, ¿cómo lo visualizas eso? Y bueno, vos podés clusterizar, reducir y ver, y otra forma de estimar la calidad de tus clusters puede ser visualizándolo. O sea, además de la matriz de similitud que vieron en la clase de ayer y todo eso. O también para entender nuestros datos, ¿no? Yo quiero ver, tengo 10 millones de columnas, no puedo leer todo eso, quiero
hacémelo en 2 o 3 dimensiones, cosa que lo pueda graficar y por lo menos tener una idea aproximada. Entonces, matemáticamente, ¿qué es eso de mantener la información que a mí me interesa? Y bueno, hay muchos criterios y hoy los vamos a ver. Bueno, como les dije, esto lo puedo usar para visualizar mis datos de manera más cómoda, para sacar el ruido muchas veces al quedarme con la información que me interesa y descartar otra, muchas veces lo que se busca es descartar ruido, descartar datos anómalos, descartar mediciones mal hechas, descartar cosas que se van mucho de la media o del promedio o del patrón general de mis datos. También se hace para regularizar datos, esto es llevar datos a una misma escala, que no haya cosas muy distintas, que todo esté más armonioso, más regular entre sí, ¿no? Como más parecido las escalas de los datos y eso. Para comprimir la información, porque si yo tengo un dataset gigante, tengo 1 millón de columnas, pero de repente me doy cuenta que con 10 tengo toda la información que necesito, estoy comprimiendo la información, porque muchas veces estas técnicas me dejan ir y venir, o sea, me dejan reducir, me agarro mis datos de n dimensiones, me las llevo a 5, y después le digo a mi reducción, o sea, acá, a ver, ya, o sea, vamos a ir y venir de la matemática a la computación, ¿no? Pero en Python están estas librerías mágicas de scikit-learn que me lo hacen todo solo. Entonces yo tengo mi objeto que se ajustó a mis datos, los redujo con las configuraciones, los hiperparámetros que yo les digo, y le digo, bueno, dame los reducidos. Pero también le puedo decir, devuélveme de nuevo mi dimensión original. O sea, le doy mis datos reducidos y le digo, dame mi dimensión original. Entonces, es una forma de comprimir información, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un zip, un rar, no usan estas técnicas, o no que yo sepa, pero se podrían usar y en algunos casos, no en los zip o en los rar, se usan. Para reducir el cómputo de los modelos, como ya les dije, al tener menos features, nuestros modelos trabajan mejor y para lo que se les ocurra que puede llegar a ser útil tener la data más resumida, ¿no? También se puede ver así, como que me resume los datos. O sea, yo tengo 27 tomos de libros de datos y esto me dice, mira, lo que te importa a vos está acá en este resumen de bolsillo. Acá lo que les dejo es un ejemplito de eso, ¿no? O sea, muchos de nosotros habremos visto creo que esto es un mapa, creo que esto no es Mapa Mundi, pero bueno, lo que en la primaria muchas veces les hacen comprar el mapa de división política de Argentina o del mundo, o en Google Maps, si nosotros vamos y hacemos zoom al máximo en Google Maps, tenemos esta imagen de acá, que se supone que es una representación en 2 dimensiones de nuestro planeta Tierra, que como sabemos es redondo o globular, citando conceptos de la clase pasada. Ahora, no sé si saben que esta reducción no es perfecta. Las reducciones difícilmente sean perfectas. Tiene que, nuestro dato, por ejemplo, la reducción sería perfecta si la Tierra fuese plana. O sea, si nosotros tuviésemos una Tierra plana, que es una hoja, sería fácil reducirlo a 2 dimensiones, porque por más que estén en 3 dimensiones, hay una dimensión que es muy chiquitita. Entonces, la puedo eliminar y me queda prácticamente lo mismo. Pero por lo general, al reducir, hay una dimensión o hay una parte de la información que yo la estoy describiendo de otra manera. Y al describirla de otra manera, se generan malas interpretaciones. Y no sé si ustedes saben, pero esta no es una buena interpretación de nuestro planeta Tierra. Acá, vamos a verlo, esta página nos muestra el verdadero tamaño de los países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá parecería que Rusia es más grande que África. Es del tamaño de América del Sur. Y sin embargo, eso no es así. Eso es debido a la distorsión que genera estar cerca de los polos en esta proyección bidimensional de nuestro planeta Tierra. Si yo acá pongo Rusia, me lo dibuja, ahí ven, pero si yo lo llevo a donde tiene que ir, me lo muestra en el tamaño real. El tema es que cuando yo lo acerco a los polos, se distorsiona completamente. ¿Por qué es esto? Porque la Tierra en realidad no es un cuadrado redondeado, es una esfera.
Entonces, al ser una esfera, ¿sí? Esto no debería ser cuadrado, esto debería tener una curva así, y por acá abajo también una curva para respetar el tamaño de todo. Pero como no queda lindo y porque en el momento que se hizo el mapa servía más para la navegación, creo, no sé qué, se hizo de esta forma, y se generan estas distorsiones en las que parece que las cosas que están cerca de los polos son monstruosas, cuando, si bien Rusia es muy grande, claramente, no es más grande que África. Nada, dato anecdótico de una reducción que tal vez todos conocemos. Continuando. Empecemos con PCA. Bueno, acá nos vamos a meter ya en un poquito en la parte que creo que menos les gusta a todos. Si a alguno les gusta mucho, qué bueno, me pone contento. Pero por lo general nos asusta un poco cuando empezamos a ver estos chirimbolos con subíndices y letras griegas por ahí. Pero vamos a intentar hacerlo lo más terrenal posible, que de nuevo lo es. ¿Sí? Muchas veces, yo creo que la matemática está mal enseñada, está enseñada como un cuco cuando no lo es, cuando es un lenguaje bellísimo para describir muchas cosas de manera muy detallada y perfecta. Es simplemente no tenerle miedo y amigarnos con la matemática y el mundo se vuelve más lindo. Pero bueno, volviendo a esto. Dado una variable x, que es un conjunto de variables, que cada una es una instancia, o sea, x sería mi matriz, y yo tengo mis instancias 1, 2 hasta p, buscamos un conjunto de proyecciones lineales ortogonales de x, donde las proyecciones estén ordenadas de forma decreciente según su varianza. Vamos de a poco. ¿Qué es un conjunto de proyecciones lineales y ortogonales? Conjunto, me refiero a un subconjunto, ¿no? Yo tengo, no sé en qué dimensión está mi x, supónganse que está en una dimensión k, lo quiero reducir a 2 o 3 dimensiones, entonces voy a tener un conjunto de 2 o 3 proyecciones. ¿Y qué es ortogonal? Ortogonal es perpendicular, pero en alta dimensionalidad se dice ortogonalidad. O sea, si yo tengo una recta y otra que la cruza perpendicularmente, son ortogonales también. Entonces, si las rectas, en vez de ser rectas, fuesen planos, son ortogonales. Si fuesen cubos, se le sigue diciendo ortogonal. O sea, proyecciones perpendiculares. Y ordenadas de forma decreciente según su varianza. Acá está la otra parte importante. Porque yo puedo tener un montón de proyecciones. O sea, yo a mis datos los puedo proyectar desde muchos ángulos distintos y en muchas dimensiones. Entonces, ¿cómo sé cuál es la mejor proyección? Bueno, este modelo lo que usa es la varianza. ¿Se acuerdan? En la clase, creo que de ingeniería de features, en la clase práctica, Jorge les mostró, bueno, ¿qué pasa si una variable tiene varianza cero? Bueno, en realidad es una constante. Bueno, ese término, esa misma idea, usa esta técnica. Me dice que una proyección es buena si mantiene la varianza de mis datos, o si la conserva lo más posible. ¿Qué es la varianza? ¿Cuánto espacio ocupan en esa dimensión mis datos? ¿En qué rango están? ¿Cuánto se expanden? ¿Cuánto... Sí, qué rango ocupan, ¿no? Y entonces lo que hago es quedarme con las proyecciones, o sea, PCA me las devuelve, estas son todas tus proyecciones. Vos tenés tantas proyecciones como dimensiones, porque vos podés proyectar en la misma dimensionalidad y obviamente obtenés el mismo dataset. Entonces lo que te dice es, cada una de estas dimensiones te aporta tanta varianza. Tus datos tienen 100% de varianza, esta primera dimensión te mantiene el 50% de la varianza. La segunda dimensión te obtiene el 20%. Y así cada una va aportando menos, pero está ordenado de mayor a menor las dimensiones en las que más te convendría mantener tus datos. ¿Ok? Cualquier cosa que no se entienda, párenme. Entonces, los dos puntos importantes. La varianza es la medida que usa esta técnica. Es para cuantificar, ¿se acuerdan lo que dijimos? La información. Mi modelo de análisis principal componente análisis no sabe de qué son mis datos, no tiene idea si son imágenes, si son
datos de la voz, si son datos de finanzas, si son lo que sea, no tiene idea, no le importa. Lo que va a hacer es, lo importante acá es la varianza, conservar la varianza de mis datos. Entonces, eso va a ser lo que va a intentar maximizar durante su proceso. Y mediante la varianza va a medirte y va a decirte qué tan fidedigna es la reducción. O sea, te lo va a decir, mira, esta reducción conserva el 99% de la varianza, entonces es prácticamente lo mismo que tus datos originales. Puede que no sea cierto, pero en muchos casos sí, y entonces está bueno. Y el resultado lo que hace es una rotación o cambio en el sistema de coordenadas, de modo que las proyecciones no estén correlacionadas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo mi objeto viviendo y lo que hace es, me lo rota mi objeto y me cambia el sistema de coordenadas. Lo que hace que la proyección sea un poco, muchas veces mi objeto va a estar dado vuelta, proyectado. Ahora lo voy a intentar explicar de una manera incluso gráfica. Entonces, la idea es rotar el dataset de manera de maximizar la varianza de los datos en las proyecciones. Ahora voy a explicar esto, porque ¿qué es rotar? O sea, supónganse que yo tengo algo en 3 dimensiones y lo quiero proyectar en una dimensión. Entonces lo que hago es rotarlo sobre ese plano para buscar la mejor posición para proyectar. Ahora lo voy a hacer. Se los voy a hacer ahora en 3 dimensiones, después tenemos un ejemplito más fácil. A ver. Necesitaría verme. Ahí creo que estoy. Bueno. Vamos a ver si esto sale. Yo tengo... A ver si se ve. Ahí creo que se ve. Yo tengo este objeto, ¿sí? ¿Lo ven? Es una bandeja de telgopor. Pero supónganse que esto es mi mainfold de datos, ¿sí? O sea, mis datos tienen 3 dimensiones y tienen esta forma. O sea, esta dimensión, supónganse que es, no sé, las calorías que me da un alimento, esto es las grasas, y este ancho es el azúcar. No sé, por decir algo, la verdad que no tengo idea. Y yo lo que quiero hacer es, quiero ver este objeto o este mainfold, yo le voy a decir mainfold, en matemáticas se dice mainfold, quiero verlo en 2 dimensiones. O sea, yo no quiero que viva en 3 dimensiones porque me es muy difícil, quiero que este objeto viva en 3 dimensiones. Entonces lo que voy a hacer es proyectarlo sobre un plano. O sea, este objeto es tridimensional, este objeto es bidimensional. En realidad es tridimensional, pero bueno, créanme que hagamos de cuenta que esto es bidimensional y es un plano. La realidad es que esto debería ser infinito, ¿no? O sea, debería ser un plano de 2 dimensiones que va hacia todos lados, pero por cuestiones de práctica entenderán que no puedo hacerlo. Entonces lo que voy a querer hacer es ver cómo esto lo puedo proyectar acá de la mejor forma posible, que según PCA es manteniendo la varianza de mis datos. ¿Qué varianza tienen estos datos? Bueno, tiene una varianza en lo alto, que parecería ser la más interesante. Tiene una varianza en el ancho, o sea, de acá hasta acá, están dispersos mis datos, y tiene una tercera varianza que es esta de acá, que es la más chiquitita, la que tal vez podría eliminarse. Entonces, ¿cómo es que proyecta los datos? Todo esto es muy casero, pero tal vez se entiende. A ver. Ahí se ve la sombra. Sí. ¿Sí? Bueno, esto es una proyección ortogonal. O sea, en realidad debería ser así, ¿no? Pero si yo se las pongo un poquito así para que vean la sombra. Entonces, lo que yo hago es proyectar mis datos sobre mi plano bidimensional. Estoy proyectando mis datos tridimensionales sobre una superficie bidimensional. Ahora, ¿cuál es la mejor proyección? Porque yo podría proyectarlo así, 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 así. O sea, fíjense que tengo muchas formas de generar una sombra sobre mi nueva dimensionalidad. Y lo que hace PCA es justamente, bueno, proyecta de esta manera, o sea,
a ver, esto es de 3 a 2 dimensiones, que tal vez es algo entendible, ya en n dimensiones los términos son los que les conté, pero esto es para que se entienda la idea de este método. Entonces, Spezia lo que hace es empezar a rotar mi dataset. En realidad lo que rota es esto, ¿no? Lo rota alrededor de mi objeto, pero yo no puedo ponerme a rotar esto por cuestiones de practicidad, les voy a rotar esto. Pero en realidad lo que rota es esto de acá. Y el sistema de coordenadas, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces lo que hace es rotarlo hasta encontrar en qué dirección se maximiza la varianza, ¿sí? Entonces yo podría proyectar así mis datos, podría proyectar así, 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 y lo que hace es empezar pum, 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 y me dice pum. Bueno, mira, esta es la mejor proyección. A veces queda así, queda dado vuelta a veces, pero para nosotros va a ser lo mismo. No nos interesa la posición tanto, sino la veracidad de mis datos. Y entonces me decís, bueno, la sombra que ven ahí son tus datos tridimensionales en 2 dimensiones. Y la verdad que yo puedo decir, bueno, es bastante buena, la verdad se aproxima bastante. En realidad esto es una bandeja y va a ser imposible que pueda yo de verdad proyectar esto en 2 dimensiones de forma perfecta, porque no puedo. O sea, esta dimensión de acá no voy a poder hacerla. Tal vez pueda hacerla con otra técnica, pero con esta de acá, esto de acá me lo pierdo, pero yo tal vez podría considerar eso ruido, o que no me interesa, o lo que sea, y quedarme con esta proyección y trabajar sobre estos datos reducidos. ¿Se entendió? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, yo quiero aclarar que ahí ya podemos ver el primer, si hiciéramos un multiple choice, ¿no? Y la pregunta sería, ¿puede ser que una reducción dimensional dé la misma varianza y que la proyección sea distinta? Ya Ana empieza a divagar. La pregunta, vuelvo a preguntar. Hugo dice sí. Y sí, en esencia Juan recién mostró que estaba cambiando la orientación de la bandeja y la varianza era la misma. Porque el área de la sombra era exactamente la misma, solo que estaba orientado, o sea, tenía una rotación, pero nada más. Malísimo. Facundo dice, mi respuesta es sí, Bueno, lo comento porque está muy bueno, la verdad. Bueno. ¿Sigo? ¿Alguna duda? ¿Algo? Sí, puede ser que cuando reducís la dimensión mantenés una varianza muy alta, pero lo que conservás no sea significativo en cuanto a la correlación con el resultado. Esa es una muy buena pregunta. Acá, yo creo que entendí la pregunta, que es, acá PCA está asumiendo y hace la siguiente suposición. Dice que la varianza es la métrica de la cual va a poder hacer una reducción y que tu problema va a seguir siendo útil, ¿no? Esta reducción que hace va a seguir siendo útil. Y que no necesariamente puede pasar eso. Que por ahí al hacer proyecciones que maximicen la varianza, de todas maneras perdemos información que era crítica para resolver nuestro problema final. Entonces, este tipo de problema es una reducción estadística y hay otros tipos de técnicas que utilizan justamente por ahí la clase final o algo así para tal de hacer una reducción que trate de mantener esa información. Pero sí, PCA hace la suposición estadística y usa la estadística de la varianza para elegir la mejor, para su modo de vista, la mejor proyección. Pero no necesariamente nos va a garantizar que podamos, a partir después de la reducción de dimensionalidad, poder utilizarlo para resolver el otro problema que querramos hacer.
O sea, ¿se acuerdan cuando en la segunda teórica dijimos que muchos modelos hacen suposiciones para hacer sus algoritmos y sus inferencias? O sea, antes de ver los datos ya suponen cosas, ¿sí? Eso es el sesgo de los modelos. Bueno, esto es un poco un modelo, tal vez no de Machine Learning, o sí, a ver, podría ser entendido como una técnica de aprendizaje no supervisado, pero hace suposiciones esto. ¿Y qué es lo que supone? Lo que dice acá, que los datos están mayormente en un subespacio lineal de dimensión menor. O sea, cuando yo mostré esto, esa suposición para esto es dentro de todo correcta, porque si bien esto tiene 3 dimensiones, la mayoría de mis datos están en 2 dimensiones. Ahora, si esto tuviese después una profundidad mucho más grande, y ahí tal vez ya se vuelve distinto. O si en vez de ser así fuese una cosa circular, ahí ya ni siquiera es un subespacio lineal. Esto es un subespacio lineal, ¿sí? Pero si mi bandeja en vez de ser así fuese cóncava y diese vueltas sobre sí misma o tuviese alguna forma así extraña, deja de ser un subespacio lineal y acá las suposiciones de PCA se rompen y vamos a ver después en la clase práctica qué sucede. Pero sí, o sea, como la pregunta, o sea, sí puede que esta reducción para tu objetivo elimine información importante al suponer que tus datos son proyectables linealmente y viven en un subespacio menor. Esto sería lo que les acabo de mostrar, explicado en vez de, como hice ahora, de 3 dimensiones a 2, hacerlo de 2 dimensiones a 1. ¿Sí? O sea, yo tengo, cada uno de estos puntitos es una instancia, y yo en vez de tenerlo en 2 dimensiones, o supónganse que esto habría acá un eje X y un eje Y, en vez de tenerlo en 2 dimensiones, yo quiero que vivan en una sola dimensión. Entonces lo que voy a hacer es proyectarlo sobre una recta, en vez de un plano, como el caso de 2 dimensiones, lo voy a proyectar en una recta. Entonces lo que voy a intentar hacer es maximizar la dirección de mi recta, o sea, la dirección en la que conserve más la varianza de mis datos, que en este caso sería esta recta que pasa por acá, y a la vez minimizar las proyecciones, lo que se conoce acá como residuo, o sea que cómo se proyecta, la distancia de la proyección sea lo menor posible en promedio. O sea, acá este puntito acá tengo que proyectar, tengo que hacer toda esta proyección, mientras que este de acá tengo que hacer esta chiquitita. Entonces, a mí no me da lo mismo poner en un lugar o en otro la recta, se intenta minimizar esto y maximizar, o sea, minimizar la proyección y maximizar el residuo de la proyección y maximizar la varianza. Acá vamos con un ejemplo más, lo que les mostré recién, pero hecho de nuevo de 2 dimensiones a 1. Yo tengo una recta, ven, la cual mi recta podría ponerla en cualquier posición y ponerme a proyectar sobre esa posición. Ahora, fíjense cómo cambian las proyecciones en base a dónde ubico yo mi recta. No es lo mismo, fíjense ahora, que mi recta esté así vertical, fíjense cómo los datos me quedan ahí todos juntos y se parece poco a los datos originales, que si mi recta está puesta acá sobre la linita rosa. Ahí en mi linita rosa es donde se maximiza la varianza y se minimizan los residuos. Entonces, nada, esto es otra forma. Sí. Acá Joaquín pregunta, estaría siendo cuadrados mínimos, ¿no? Sí. Sí. Ahora vamos a ver la explicación un poco algebraica, pero sí, también. Bueno, nada, espero que con todo esto haya quedado clara la idea. A mí me parece importante para estos conceptos intentar visualizarlos de alguna manera, porque creo que esa es la forma en la que se entiende mejor toda esta monstruosidad de abstracción. Sí, a mí por ahí me gustaría comentar adicionalmente que, y haciendo como linkeado con lo que vimos anteriormente, si, ¿puedes volver una para atrás, Juan? Si nosotros hacemos una proyección pedorra, todos los puntos de la proyección van a caer en un mismo lugar, ¿sí? Y un mismo lugar es un solo valor es varianza cero, como vimos en la clase pasada. Nosotros tenemos que hacer una proyección tal que todos los puntos
quedan en distintos lugares y entonces tengamos un montón de valores distintos y así maximizar la varianza. Es decir, la varianza es la cantidad de números distintos que tenemos, ¿sí? Si lo miramos así, tratando de mapear este concepto con la clase pasada. Listo. Sí, la varianza sería la dispersión de mis datos. Qué tan lejos están entre sí, qué tan dispersos están entre sí. Y si en proyecciones malas, todos mis datos van a quedar juntitos y mi varianza va a ser poca. Entonces, lo que intenta este modelo es suponer eso. Bueno, cuando sacamos una foto, también estamos haciendo una proyección ortogonal de 3 dimensiones a 2. Supónganse que lo que yo quiero es la cara de una persona. Y no me da lo mismo en qué ángulo saco mi foto. O sea, para mí lo importante, lo que es informativo, es la cara. Entonces, si yo saco una foto de perfil, voy a tener la mitad de información de la cara. Si la saco de atrás, directamente voy a tener 0. Si la saco solo de adelante, voy a poder hacer que mi proyección me dé la información que yo necesito, que es saber la cara de una persona para un sistema de seguridad de desbloquearte el celular, por ejemplo. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, sacando una foto, estoy haciendo una proyección ortogonal, y si a mí lo que me interesa es obtener la cara de una persona, tengo que rotar la cámara alrededor de la cara de la persona, o rotar la cara de la persona alrededor de la cámara, es más práctico rotar la cámara por lo general, de forma tal de que la proyección me muestre bien la cara para después poder hacer el sistema de seguridad, por ejemplo. Bueno, esto es visualmente, pero bueno, en la matemática, ¿cómo es que hago esto? Bueno, las direcciones, en realidad, si bien la idea de rotar el manifold es linda y es intuitiva, en realidad la matemática no se pone a rotar. Eso tal vez lo haría un proceso computacional que empieza a iterar y a buscar la mejor solución, probando con un rango de soluciones. Pero la matemática es más óptima en ese sentido, y lo que hace es directamente, pum, me dices esta. O sea, no anda probando así, sino que dice, tac, es esta. Por eso también PCA es muy rápido y es bastante eficiente computacionalmente. ¿Y cómo es que sabe mágicamente cuál es la dirección en la que tengo que proyectar? A través de los autovectores. ¿Qué son los autovectores? Son los vectores de la matriz, vamos a llamarla, esto que es el simbolito de sumatoria, que es la covarianza de nuestros datos. Es decir, la correlación de cada una de nuestras dimensiones con todas las combinaciones entre sí. Por ejemplo, si yo tengo 3 dimensiones, mi matriz de covarianza es de 3 por 3. ¿Sí? O sea, cada dimensión, ¿cuál es la correlación entre sí? Eso, si hicieron álgebra, y si no, no importa. Cada uno de los vectores, o sea, de las columnas de mi matriz de covarianza, es un autovector. Cada autovector tiene un autovalor, vamos a llamarle lambda, asociado. ¿Sí? O sea, si se acuerdan del cálculo de autovectores y autovalores, cuando yo tengo un autovector, tengo el autovalor. Y lo que hace es, el autovalor de mi autovector es lo que dice cuánta varianza conserva esa dirección. ¿Sí? Ahora lo voy a seguir explicando. Pero, ¿cómo sé cuál es la dirección? Por los autovectores. ¿Cómo sé cuál es el autovector? O sea, la dimensión, por ejemplo, en este caso, que la dimensión es esta. ¿Cómo sé que esta es la que conserva la mayor varianza? Y porque el autovector que tiene esta dirección sobre la cual voy a proyectar, tiene un autovalor asociado que me dice eso, que me dice, en esta dirección la varianza que se conserva es 0,7. Entonces, lo que hago es ordenar mis autovectores U en base a mis autovalores, que es ordenarlos en base a la varianza que explican. Vayamos acá a otro ejemplito para seguir explicando esta idea. Yo tengo estos datos, estos puntitos que ven acá, y estos datos tienen 2 dimensiones. Entonces yo tengo una matriz de covarianza como la que ven acá. Esta matriz de covarianza tiene
sus vectores propios y sus autovalores. El vector propio me dice la dirección, o sea, si yo pongo acá el 2,1 está por acá, y el autovalor me dice la magnitud. O sea, en términos algebraicos me dice la magnitud de mi vector. Pero en los términos que le interesan a PCA, este 11 me dice, mira, en esta dirección, en la que se forma por este autovector, tenés un 11. O sea que esto sería en realidad, si yo tengo dos dimensiones nada más, 11 sobre 12, tenés ese porcentaje de varianza explicada. Y en la otra dirección tenés 1 sobre 12. ¿Sí? De nuevo, para que se entienda un poco más esta técnica. Nada, se las intento explicar de forma intuitiva y de forma formal. Entonces, una vez que obtenemos las componentes principales, nos quedamos con las n que mayor varianza expliquen. O sea, yo acá en este caso, si quiero reducir, solo puedo reducir a una, entonces proyectaría todas mis instancias en esta recta de acá. Pero yo puedo tener 10 dimensiones y querer proyectar en 5, en 4, en 7, en lo que sea. Entonces, tengo que después quedarme con algún criterio. Y lo bueno es que después, como les dije, podemos reconstruir. O sea, una vez que yo proyecté, puedo volver a mis datos originales. En realidad, no vuelvo a mis datos exactamente originales, excepto que conserve toda la varianza. ¿Por qué es esto? Cuando yo hago la proyección, supónganse que tengo 20 dimensiones, me quiero quedar con 5, y yo sé que por mis autovalores, sé que esas 5 dimensiones me conservan un 95% de la varianza. Buenísimo, tengo casi todo. Ahora, hay un 5% que lo estoy perdiendo. Entonces, cuando yo vaya a proyectar de nuevo a la dimensionalidad mayor, esa información la voy a perder. Entonces, la reconstrucción, si mi varianza conservada no es 100%, no va a ser perfecta. Y si mis datos no son proyectables linealmente, ¿no? ¿Y cómo es que reconstruye PCA? Bueno, dada nuestra matriz de datos, en la cual tenemos n instancias y p features, aplicamos PCA para obtener los k componentes que nos interesan. ¿Sí? En realidad vamos a obtener p componentes, pero nos vamos a querer quedar con k, o sea, con un número menor a p. Y vamos a tener a B como la matriz de autovectores resultante de mis K componentes, ¿sí? Que va a tener P instancias, porque para cada una de mis instancias voy a tener una proyección sobre cada una de mis dimensiones. Entonces voy a tener una matriz de P por K. Entonces, si yo quiero proyectar mis datos en esa dimensionalidad menor, lo que hago es multiplicar las dos matrices. O sea, para proyectar, para esa cosa que yo les mostré de la sombra o lo que sea, el cálculo que se hace es multiplicar las dos matrices, hacer mi matriz de datos por mi matriz de autovectores. Si ustedes se fijan y se acuerdan un poco de álgebra, si yo tengo una matriz de n por p y la multiplico por una de p por k, ¿qué obtengo? N por K. Exactamente, bien, alguien que se acuerda de eso. Sí, acá Robinson también contesta por chat lo mismo. Bien, me quedo más tranquilo. Entonces, Z va a ser una matriz de n, donde mis n son mis instancias, y K, que es mi nueva dimensionalidad. Y ahora, para reconstruir la matriz de X, me basta con hacer Z, que son mis datos proyectados, sobre B traspuesta. ¿Por qué B traspuesta? Porque Z va a tener n por K dimensiones. B traspuesta va a tener K por P. Entonces, si yo hago n por K por algo que es K por P, me va a dar de nuevo algo de n por P, que va a ser mi dataset original. Ahora, en realidad no va a ser el original, sino que va a ser una copia un poco devaluada de mis datos originales, si la varianza abarcada por B es menor a 1. ¿Por qué? Porque perdí información en la proyección. Si mi proyección conserva el 95 y no el 100, hay un 5% que pierdo, y cuando lo proyecto ese 5% no va a estar. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese jueguito de ir y venir, pierdo cosas. Pero tal vez me sirve. O me es suficiente para el objetivo que estoy persiguiendo. Lo vamos a ver en la práctica. Acá hay un ejemplo de eso.
Yo tengo estos datos en 2 dimensiones y los quiero proyectar en una dimensión. Me queda algo así. Que yo puedo decir, está bastante bien, la verdad que sí, la mayoría de mis datos están en esta dirección, los tengo acá bastante separaditos. Me quedo con esto. Ponele que esto explica un 80% de la varianza. Yo digo, bueno, ahora que ya trabajé, que ya, no sé, me los mandé por mail y pesa menos, reconstruímelos, dame mis datos originales. Y te va a dar algo como esto. No te va a poder dar esta realidad porque esta información de acá se la perdió. O sea, lo que se proyecta en el medio se pierde. Entonces, por eso también querés minimizar la proyección. Entonces, bueno, nada, este es un ejemplo de cómo ir y venir en realidad me produce un poquito de problemas en el medio. Excepto que conserve toda la varianza. Bueno, ¿qué propiedades tiene PCA? No necesita establecer hiperparámetros, o sea, yo aplico PCA y chao, a lo sumo le digo con cuántas componentes me quiero quedar, pero eso es indistinto. Para el cálculo va a ser siempre igual y yo simplemente de todos los autovectores que me devuelve PCA le digo, me quedo con los primeros K. No tiene iteraciones, como les dije, si bien en la explicación yo estoy rotando el mainfold, en la realidad ya de una sabe cuál es la dirección correcta y no tiene que iterar nada, entonces es muy óptimo computacionalmente. No tiene problemas de óptimos locales, etcétera, o sea, siempre es determinista, no es un proceso estocástico, es decir, siempre me va a dar el mismo resultado, no importa la semilla que le setee, no importa nada, o sea, sobre el mismo dataset, ¿no? Pero ¿cuál es la debilidad? Está limitado a proyecciones lineales. Eso un poco se los expliqué, pero ¿qué significa esto? Y supónganse que yo en vez de tener mis datos así en una dirección lineal, tengo mis datos en una dirección no lineal, como por ejemplo una espiral. Bueno, acá no va a haber forma de que, o sea, todas mis proyecciones van a ser malas, porque voy a estar perdiendo la no linealidad de mis datos. Si mis datos no son lineales, reducir perdiendo mucho, porque estoy supuesto de que lineales no lo son. Eso es importante porque la verdad que en la práctica muchas veces mis datos no son lineales. Y ahí tenemos... ¿Puedes repetir los últimos 10 segundos, Juan, que yo al menos te perdí en audio? O sea, todos los ejemplos que vimos felices de buenas reducciones de este método PCA es en casos como estos, en los cuales mis datos están distribuidos sobre una recta, de una forma dentro de todo lineal, dentro de mi espacio mayor. Ahora, yo podría tener mis datos distribuidos de esta otra manera, en la cual no respeta ninguna recta, no tienen una forma lineal, sino que es esta especie de espiral rara. Entonces, si yo tengo algo así y quiero proyectar estas 2 dimensiones en una, me voy a estar perdiendo mucha más información. Porque PCA funciona si se respetan sus supuestos. Si no se respetan, funciona igual, nunca va a fallar, digamos, pero te va a dar una muy mala representación de tus datos. Porque está limitado a proyecciones lineales. ¿Sí? Entonces, acá es donde entran nuestros nuevos amigos. MDS o Multidimensional Scaling. ¿Qué hace esta técnica? La idea de esta técnica es mantener la distancia entre los puntos. O sea, yo tengo mis datos viviendo en 3 dimensiones, calculo la distancia entre todos mis datos, entre todos los pares de datos, e intento que en la dimensión a la cual voy a reducir se respeten esas distancias. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es bastante simple. Entonces lo que hace es ubicar los puntos en una dimensión menor de forma que se parezcan lo más posible. Entonces, ¿qué intenta hacer? Minimizar esta cuenta. ¿Qué es esta cuenta? La distancia de cada par de puntos en mi dimensión original menos la distancia del mismo par de puntos en mi dimensión proyectada. Esto al cuadrado. Entonces, lo que quiero hacer es minimizar esta diferencia. ¿Sí? Si esto tiende a 0, entonces quiere decir que las distancias en mi dimensión menor son parecidas a las distancias en mi dimensión mayor. D suele ser la distancia euclidiana. Suele ser no. Bueno, sí, a veces sí. Ahora, en este caso el resultado tiende a ser parecido a PCA. Se pierde, o sea, no ganas demasiado.
Pero hay otras distancias que puedes usar. Una de las que mejor funciona creo que es la distancia de Jacquard. Pero bueno, nada, no vamos a ver distancias en esta materia, pero sepan que hay un montón, porque al tener muchas dimensiones puedes tener un montón de formas de calcular dimensiones, de distancias. Pero tenés un montón, tenés la euclidiana, la coseno, la de Jacquard, la de Mahalanobis, un montón para probar. Y en esta técnica puedes probar todas. Entonces, dado una matriz de datos de R filas por P columnas, calculo la matriz de distancia, donde cada celda de mi matriz de distancia es la distancia entre, o sea, mi celda IJ es la distancia entre el vector, entre la instancia I y la instancia J de mis datos. Entonces, a partir de D, calculo la matriz M, que es de R filas por N columnas, con N menor a P, o sea, esta es mi proyección, mis datos reducidos. No, ya, bueno, sí, es una proyección. De forma tal que su matriz de distancia sea lo más parecida. O sea, me creo una nueva matriz e intento que esta matriz de menos columnas, pero misma cantidad de filas, sea lo más parecida a esta otra matriz. Y eso lo hago moviendo mis datos en la dimensionalidad menor. Y eso hace que cosas como esta S rara, que con PCA no andaría tan bien, hace que se generen proyecciones que puedan funcionar sobre datos no lineales. ¿Sí? Entonces yo agarro esto, calculo mi matriz de distancia para cada puntito, o sea, que los puntitos tienen letras, los nombres de los puntitos son letras. Bueno, acá tengo la distancia a sí mismo es 0 y así va cambiando todas las distancias. Y creo un set de datos que respete lo más posible esta matriz. Bueno, por ejemplo, un ejemplo clásico de donde funciona este método es, yo tengo acá ciudades de Estados Unidos y tengo las distancias que hay entre cada una de las ciudades. No tengo los datos, solo tengo las distancias. Porque yo puedo hacer eso también, o sea, a mí me dan la matriz, me dan esta matriz en vez de darme los datos y yo puedo estimar los datos. Entonces, si a mí me dan esta matriz, yo podría aplicar MDS a esta matriz y obtener algo como esto, que si más o menos saben el mapa de Estados Unidos, tiene sentido. O sea, Miami está abajo, en Florida, ahí cerca del Caribe, New York está más arriba, Denver ahí por el medio, Los Ángeles en el oeste y así. ¿Qué propiedades tiene este método? Bueno, soporta varios tipos de distancias, o sea, yo puedo configurar un hiperparámetro de distancia que yo quiera, permite hacer transformaciones no lineales de mis datos, pero es iterativo, a diferencia de PCA, por lo cual tarda más y puede tener mínimos locales, o sea, puede darte soluciones no óptimas y distintas en cada corrida. Y es difícil determinar ese hiperparámetro que te da. O sea, por un lado está bueno, pero por otro lado tenés que saber y conocer mejor las distancias para saber cuál usar. Y después viene nuestro amigo Isomap. Isomap es muy parecido a MDS, pero lo que hace es utilizar otra distancia, ya no tan matemática, sino más, esto creo que está ahí medio en el medio. Es lo que se conoce como la distancia geodésica. Y utiliza esta distancia para intentar preservar la geometría de mi mainfold. Recuerden, el mainfold es la forma que tienen mis datos en mi espacio. Mis datos nunca van a ocupar todo el espacio, siempre van a estar en algún subconjunto de mi espacio y si yo tengo suficientes datos, puedo intentar estimar una forma de esos datos y eso se lo conoce como mainfold. Y Isomap lo que hace es usar lo que se conoce como distancia geodésica, que es utilizar la distancia a través del mainfold. Supónganse que yo tengo estos dos puntitos, ¿no? En mi escenario A. Entonces, la distancia entre estos dos puntitos puede ser la línea punteada, que sería tal vez la distancia euclidiana, que sería una distancia más abstraída del resto de mis datos, o puedo usar una distancia que tenga noción dentro de mis datos, es decir, que yo no puedo salirme del mainfold de mis datos para ir a otro punto, ¿sí? O sea, si yo quiero ir de este punto a este punto, tengo que moverme dentro del subespacio de mis datos. Entonces tengo que moverme dentro
de donde viven mis datos. Entonces, eso es la línea roja, me muestra, o sea, la línea azul sería moverse dentro del manifold de mis datos, y la línea roja sería cómo es que implementa ISOMAP eso. ¿Cómo hace? Ahora lo vamos a ver, pero básicamente me hace un grafo. O sea, yo voy saltando de un nodo a otro. No es que me muevo así, boom, por la autopista. Lo que hago es ir saltando de un punto a otro dentro de mi manifold y así llegar hasta el que quiero. Y esto es cómo me queda la reducción. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Determino vecinos más cercanos. O sea, yo voy a decir cuántos vecinos quiero mirar. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es construir un grafo dentro de esa vecindad. O sea, yo voy a decir que para cada punto me fijo a los 5 puntos que están más cerca y creo aristas entre todos esos. O sea, para los que no saben, un grafo es puntitos y líneas que unen a los puntitos. En este caso, cada puntito es una instancia y yo uno los puntitos y están dentro de la vecindad definida por el hiperparámetro que yo digo. Con eso construyo el grafo que va a hacer que yo pueda respetar la distancia geodésica para ir de un punto a otro. Y cada eje va a estar pesado por la distancia que había originalmente entre esos datos. Es decir, cada eje va a tener un valor que va a ser qué tan lejos estaban esos datos originalmente. Y entonces después lo que hago es computar los caminos más cercanos entre dos pares de nodos. O sea, yo pasé de tener un set de datos viviendo ahí en la estratosfera a tener un grafo en el cual los datos están conectados entre sí en base a las vecindades. Entonces, al tener un grafo, yo puedo calcular distancias entre dos nodos, que es básicamente saltar de un nodo a otro hasta llegar al que yo quiero. Y lo que hago es buscar el camino más cercano, que sería la menor cantidad de saltos y que además la sumatoria de los saltos sea lo mínima posible, porque acordémonos que cada eje tiene un peso. Entonces lo que hago con eso es generar la matriz de distancia en base a esas distancias, a las de ir saltando de nodo en nodo, y aplicar MDS. O sea, es otra forma de generar mi tabla de distancias, con una distancia que no es tan matemática, que es más espacial. Bueno, este método mantiene la estructura de mi manifold de datos, permite también transformaciones no lineales, pero tenemos que determinar cuántos vecinos mirar. Eso a veces es difícil y hay que probar. Y es sensible a outliers y ruido, entonces hay que tener cuidado con esas cosas también. Y acá los dejo con Jean para el último método de la noche. Bueno, hola. Ahí paso a compartir. Bueno, vamos a... ¿Se me ve todo bien ahí? ¿Estamos todos bien? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de T-SNE o T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. ¿Qué es eso? Bueno, ahora lo vamos a ir desglosando y vamos a entender qué significa cada una de esas palabras. Primero vamos a ver que la motivación de hacer esto, que tiene un poco que ver con todo lo que veíamos viendo, pero nosotros, básicamente, en TSNE, nosotros en el universo tenemos puntos en R3 que los podemos ver, pero ya más allá del R3 no podemos ver las cosas, ¿no? Entonces, nuestra motivación en TSNE va a ser poder ver las cosas que están en altas dimensiones y entender qué es lo que está pasando. Esa es la motivación de TSNE. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con TSNE siempre es pasar un dataset que está en RN a R2, a 2 dimensiones. ¿Bien? Y con eso vamos a poder ver los datos. Esa es nuestra motivación. Encontrando una función justamente que nos pase de Rn a R2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desearíamos de esta función que vamos a encontrar? Bueno, si tenemos estos puntos en Rn, idealmente cuando los pasemos a R2, de alguna forma van a estar, digamos, separados en los grupos en los que esperábamos que estuvieran, digamos, van a estar cerquitas entre sí. Entonces, vamos a ver qué tal funciona PCA para esto, ¿no? Entonces, supongamos que la dirección, de hecho, la dirección de mayor varianza será algo así. Cuando nosotros proyectemos en PCA, en este caso vamos a hacer de R2 a R1 para simplificarlo, la proyección nos va a dar eso. Y se van a separar de forma bastante razonable estos dos grupitos, ¿no? Entonces, estos dos grupitos van a quedar bien. Ahora,
como le chantamos ahí un eje X y ahí tenemos ya la reducción de dimensiones, ¿no? Ahora, como habíamos visto, cuando el caso es no lineal, lo que nos va a pasar con PCA, por ejemplo, es que vamos a tener una proyección que no va a tener sentido. Pero más aún, nuestra motivación, lo que nosotros vamos a querer, por ejemplo, no es solo que se separen los grupitos bien entre sí, sino que se conserven también las relaciones locales. Por ejemplo, en el grupito, voy a prender el puntero, activar el puntero láser. Por ejemplo, este grupito tiene un gradiente que va del amarillo al rojo más oscuro. Digamos, queremos que estos puntos conserven ese gradiente como que estén ordenados de la misma forma, ¿no? Bueno, y claramente, bueno, esto no nos gusta. Entonces, para resolver este problema, uno de los algoritmos que nació, además de los que ya vimos, ¿no? Pero este es uno de los más populares, es primero Stochastic Neighbor Embedding, no TSNE. Ahora vamos a ver qué es TSNE, pero Stochastic Neighbor Embedding, bueno, vamos a ver el paper de Stochastic Neighbor Embedding, ¿no? Entonces, de vuelta, presentando la tarea, vamos a tener unos puntos en RN, que los vamos a llamar X1 hasta X sub I, y unos puntos en R2 que van a ser I1, I sub 1 hasta I sub I. Así vamos a tener la nomenclatura. Y nos vamos a concentrar primero en estos, en los puntos de entrada, ¿no? Entonces, tenemos los puntos de entrada, y lo que vamos a hacer es con esos puntos, como en MDS construíamos una matriz de distancias, acá vamos a construir una matriz que nos diga la probabilidad de que dos puntos estén cerca. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una matriz de esas probabilidades es esta, ¿no? En donde para X1 la probabilidad de que X2 esté cerca, acá está X1, de que X2 esté cerca, de que sea vecino, es 0,26. La probabilidad de que X5 sea vecino es 0,43 porque está más cerca, digamos. La probabilidad es más alta. Y así van siguiendo las otras probabilidades. ¿Qué es lo que hace que esto sea una matriz de probabilidad? Que estas filas que están acá suman 1, ¿no? Como hay esta matriz de probabilidad, podría haber otras. Lo único que tiene que pasar es que estas filas sumen 1 y que, obviamente, la probabilidad de un punto que esté más cerca sea más grande que la de un punto que está más lejos, ¿no? Entonces, en la matriz de distancias, nosotros teníamos que el número crecía mientras más lejos estaba. Acá el número crece mientras más cerca está, justamente. Y vamos a tener un parámetro que podemos tunear nosotros, lo podemos elegir. Ya vamos a ver con qué criterio, que se llama Perplexity. Entonces, esta matriz, por ejemplo, podría ser con Perplexity 1. A medida que aumentamos la Perplexity, estas probabilidades son como más comunistas, se van distribuyendo más, digamos, los X1 considera que más gente, más puntitos, son sus vecinos, ¿no? Es tiene más amiguis, ¿no? Va como siendo más, siente a los otros puntos más cercanos. Entonces, si la Perplexity es 2, por ejemplo, X5 sigue siendo el punto de probabilidad más alta, pero se dio un poco de su probabilidad a los otros puntos, ¿no? Entonces, ahora este sigue siendo 0,26, pero estos que estaban acá ahora son 0,21, 0,19, y lo mismo pasa con todos los otros puntos, ¿no? Y entonces, si nosotros hacemos tender la Perplexity a infinito, lo que va a pasar es que todos estos números van a ser 0,25. Y ahí va a ser como la distribución súper equitativa de la probabilidad, ¿no? Entonces, nosotros queremos jugar con este parámetro dependiendo qué tan vecinos queremos que se consideren estos puntos entre sí, qué tan solidarios queremos que sean o qué tanta distancia es mucho, qué tanta distancia es poco. Con eso regulamos eso. Bueno, entonces, nosotros vamos a construir esta matriz de distancias y con esta matriz de distancias vamos a dejar de trabajar con los puntos en X, los puntos de entrada, y vamos a concentrarnos en los puntos en Y, los puntos de salida, que van a estar en 2 dimensiones, que son los que queremos, ¿no? Pero quedémonos con esta idea de que ya tenemos una matriz de probabilidades para los puntos en X. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a construir los puntos en Y, los puntos de salida, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir los puntos de salida? Los vamos a iniciar al azar. Vamos a hacer cualquier cosa con estos puntos. Por ejemplo, estos, o estos, o estos, no nos importa. Vamos a agarrar los puntos de salida que queríamos, correspondientes al X1, al X2, al X3, y los vamos a poner en cualquier lado, sin ningún criterio. Entonces, después de hacer esto, para esos puntos que iniciamos al azar, vamos a, justamente, calcular la misma matriz de probabilidades con la misma Perplexity, y las probabilidades nos van a dar cualquier cosa, porque justamente estos puntos están completamente al azar, ¿no?
Entonces, es cualquier cosa esta matriz. ¿Bien? Entonces, lo que nos va a pasar ahora es que vamos a tener dos matrices. Una matriz de probabilidades en X, que son los puntos de entrada, y una matriz de probabilidades en Y, que son los puntos de salida, que es cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría es que de alguna forma los puntos en Y sean tales que la matriz de probabilidad de ser vecino en Y sea muy, muy parecida a la matriz de probabilidad de ser vecinos en X. Entonces, lo primero que necesitamos es medir qué tan distintas son. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué tan distinta es una matriz de otra? Bueno, hay muchas medidas. Para este caso particular se usa algo que se llama, que no importa cómo se calcula, divergencia de Kullback-Leibler. Pero es una distancia entre las dos matrices, ¿no? Y nos va a dar un número que nos va a decir qué tan cerca o qué tan lejos están estas dos matrices de ser iguales. Por ejemplo, en este caso, 4,28, ¿no? Y nosotros queremos hacer que ese número se achique lo más posible. ¿Cómo achicamos ese número? Moviendo los puntos en Y, justamente. Entonces, justamente podemos mover de a poquito los puntos en Y hasta que estas matrices se parezcan, usando algo que se llama descenso por el gradiente, que lo van a ver cuando vean redes neuronales. Pero descenso por el gradiente es un algoritmo que se usa a lo largo de todo lo que es Machine Learning. Se usa descenso por el gradiente para un montón de cosas. Y lo vamos a usar nosotros para mover estos puntitos. Entonces, ¿cómo se ve esto? Tenemos los puntos en Rn, que eran estos, en donde tenemos este lindo gradiente acá, tenemos estos 4 grupos, y acá tenemos los puntos en R2, que son cualquier cosa. Y atrás de esto están las dos matrices de probabilidad. ¿Bien? Y tenemos esta distancia entre las matrices de probabilidad. Entonces, tendremos que mover estos puntitos de tal forma que se conserve, que digamos que estas matrices sean parecidas. Entonces, nos vamos a ir moviendo de forma semi-aleatoria. Bueno, semi-aleatoria no, por ese algoritmo que se llama descenso por el gradiente. Esto es como iterativo, piénsenlo como un algoritmo greedy que va avanzando. Sí, pónganle, sí, o como un algoritmo, bueno, no sé quiénes hicieron numérico, pero justamente que va iterando con algún avance. Ya lo van a ver de todas formas. Entonces, nos vamos moviendo y la distancia entre esas matrices, esta matriz va cambiando porque los puntos se mueven, se va achicando, va siendo cada vez más parecida, hasta que cuando la matriz, cuando el algoritmo llega al punto, al mejor punto posible, esta distancia es muy chiquita y lo que está en R2 se parece mucho a lo que está en Rn. O sea, no tiene que ser exactamente igual, pero tiene que conservar la estructura. Entonces tenemos los cuatro cosas separados y tenemos la estructura local adentro de este grupito. Bien, entonces, ¿qué es lo que, digamos, nosotros acá empezamos a lazar los puntos y podríamos haberlos empezado de otra manera. Y si los empezamos de otra manera, el resultado va a ser ligeramente distinto. Y podrá pasar que si nosotros corremos el algoritmo una vez, nos dé algo, y si lo corremos otra vez, nos dé algo por ahí un poquito mejor, o a veces bastante mejor. Entonces, se recomienda, como este algoritmo es justamente, por eso se llama estocástico, como este algoritmo justamente es aleatorio cada vez que se corre, nos recomiendan correrlo varias veces para conseguir el mejor resultado posible, teniendo en cuenta, por supuesto, esta distancia, ¿no? Entonces, el mejor resultado será aquel en donde esta distancia sea lo más chica posible. Bueno, entonces, vamos a reflexionar un poco sobre este parámetro perplexity. De todas formas, ahora vamos a ver una animación interactiva más hacia el final. Pero, por ejemplo, vamos a concentrarnos en este grupito. Si nosotros a medida aumentamos la perplexity, más los puntos consideran vecinos a lo que hay a su alrededor. Si nosotros hacemos la perplexity muy grande, capaz que todo este grupo que está acá, TSN lo termina poniendo en un solo lugar, ¿no? Terminan los verdes y los violetas acá todos juntos, y eso no nos gustaría. Pero capaz, si hacemos la perplexity muy chica, este punto que está acá, que en realidad tendría que ser parte de este grupito, termina completamente separado de estos otros tres. Entonces, nosotros, ¿cómo regulamos la perplexity? Y a ojo, la vamos variando de tal forma que lo que nos veamos en la salida nos guste más para explicar los puntos que teníamos. Y ahora vamos a ver ejemplos de eso también, ¿no? Y acá de vuelta para recordar que la perplexity distribuía más solidariamente estas probabilidades. Bueno, entonces, dijimos que... Bueno, acá preguntan, dos preguntas hay.
¿Hay una forma de guardar los parámetros que me dieron la mejor aproximación para no perder el mejor resultado de muchas corridas? Bueno, lo que va a variar cómo arranca este algoritmo es la semilla, digamos. Nosotros podemos guardar la semilla con la que empezamos el algoritmo. O sea, básicamente vamos corriendo con distintas semillas y vamos guardando los resultados por semilla en un diccionario y nos quedamos con la mejor. Pero antes que guardar la mejor semilla, lo que a nosotros nos va a interesar guardar es la mejor foto que explique esto. ¿Bien? Nosotros, ahora vamos a ver por qué lo que a nosotros nos va a interesar guardar esto, cómo quedaron los puntos. Y ahora vamos a ver por qué no nos interesa guardar la semilla. Entonces, nosotros tenemos una linda foto de los puntos, guardamos la foto y listo. El gráfico o los puntos o lo que sea. ¿Bien? Bueno, les voy a explicar por qué esto, ¿no? Nosotros, SNE arranca todos los puntos al azar y empieza a mejorarlos y cuando termina no podemos agregar un nuevo punto. Entonces, esto en el futuro, la semilla y todos los parámetros, no nos van a servir para agregar puntos nuevos. Entonces, nosotros básicamente agarramos cualquier set de puntos y con TSNE lo único que obtenemos es una foto. Una foto que después después no le vamos a poder agregar puntos. Entonces, como este algoritmo es solo para sacar fotos, o sea, solo para ver puntos en 2 dimensiones y no para otra cosa, lo que nos va a interesar es justamente la foto. Bien, y la segunda pregunta decía, sería en resumen que la reducción mantiene la probabilidad de que cada punto esté cercano al otro en el espacio de llegada, al igual que en el espacio de partida. Exactamente, exactamente. Mediante la distancia entre las matrices de probabilidades. Exactamente, sí, sería eso. Sería muy parecido a MDS, solo que en lugar de usar una matriz de distancia, usa una matriz de probabilidades que está calculada en base a la distancia de los puntos. Bien. Bueno, ¿y por qué decimos que el algoritmo por ahí no puede mejorar más que una cierta distancia? Digamos, de hecho, los algoritmos de reducción de dimensiones nunca van a poder ser perfectos. ¿Y por qué, digamos, decimos que converge, que no puede mejorar mucho más? Bueno, vamos a hacer una reflexión en base a eso. Supónganse, nosotros tenemos este triángulo tridimensional, o lo que se dice un simplex en 3D, y supongamos que la distancia entre todos estos 4 puntos es la misma, ¿no? Acá no se puede apreciar que esta distancia es la misma, pero es por la profundidad, ¿no? Si nosotros queremos pasar esto a 2 dimensiones, supongamos que yo en 2 dimensiones tengo este otro triángulo, ¿cómo podría agregar yo en 2D este cuarto punto, haciendo que la distancia entre todos los puntos sea igual? No se puede, digamos, no podemos, no hay forma de tener 4 puntos en 2 dimensiones y que la distancia entre todos los puntos sea la misma. Entonces, de alguna forma, esta es una limitación geométrica. Esta figura geométrica no la vamos a poder conservar en 2 dimensiones. Y lo mismo pasa en una dimensión. En una dimensión tenemos 2 puntos a la misma distancia. ¿Cómo agregamos un tercero que esté a la misma distancia de estos dos? No se puede. Entonces, digamos, nosotros al reducir dimensiones nos estamos limitando geométricamente respecto a lo que pueden ser los puntos. Y por eso, esto típicamente no va a llegar a 0. ¿No? Va a ser lo mejor que pueda, pero no va a llegar a 0. Y lo mismo pasa en los otros algoritmos, ¿no? Bueno, entonces, todo esto, este algoritmo que les describí es Stochastic Neighbor Embedding. Pero hay un paper más adelante que se llama TSNE. ¿Qué es lo que significa TSNE? TSNE significa T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. Son muy pocos pequeños cambios y hay que ser, hay que ser muy detallista. Digamos, no voy a entrar tanto en el detalle, pero básicamente SNE andaba mal para algunos casos. Funcionaba mal. Entonces, sus creadores con otra gente le hicieron como un bug fix. Le hicieron este parche que cambiaron la forma de calcular las distancias entre los puntos y cambiaron la forma en la que expresan la matriz de probabilidad, básicamente. Entonces, con cambiar un par de fórmulas matemáticas, arreglan los errores que tenía SNE y este es el algoritmo que termina siendo tan bueno para visualizar puntos. Bueno, las fortalezas de TSNE es que es de lo mejor para visualizar datos. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Hay un algoritmo que es mejor, tiene resultados muy parecidos, pero es más rápido que SUMAP, que es muy nuevo. Pero bueno, esto es de lo mejor de lo mejor. Conserva las estructuras no lineales globales y locales. Esto de que además de separar los grupitos por colores, también dentro del mismo grupito conserva los gradientes y las relaciones que había entre los puntos. Y sus debilidades es que es estocástico, justamente, lo podemos usar para sacar una foto a una serie de puntos, pero si nosotros queremos después
hacer un modelo con esos puntos. Cuando queramos predecir algo para un punto que nunca vimos, no vamos a poder tener el pasaje de ese punto a 2 dimensiones. Entonces, no nos sirve para hacer predicciones, nos va a servir nada más que para entender lo que tenemos. ¿Bien? Es eso, es una foto. Es muy caro en tiempo, si nosotros aumentamos las dimensiones, si nosotros tenemos 300 dimensiones, va a tardar n, y si tenemos 600 dimensiones va a tardar n cuadrado. Crece al cuadrado con la cantidad de dimensiones y con la cantidad de puntos crece linealmente, pero tarda bastante de todas formas. Entonces tampoco se puede hacer crecer tanto respecto de la cantidad de puntos, porque si tarda 1 minuto para 1000 puntos, si queremos hacer 5000 puntos, de repente tenemos 5 minutos, por ahí no queremos, qué sé yo, o 10 minutos, entonces vamos a tener que cuidar bien la cantidad de dimensiones y de puntos, sobre todo la de dimensiones. Una de las cosas que se hace es, si tenemos 300 dimensiones, las pasamos, por ejemplo, a 150 con PCA y después hacemos TSNE. Y eso anda bastante bien, para que no tarde tanto TSNE. Y bueno, esto que decíamos de que no se puede usar para nuevos puntos, entonces no se puede usar para predecir, no se puede usar para entrenar, solo se puede usar para visualizar. Bueno, por ejemplo, acá les traigo un ejemplo práctico que está en el paper de TSNE, que es MNIST. MNIST es una base de datos de un montón de imágenes. Imágenes que están que valen, cuyos píxeles valen del 0 al 1, no, perdón, valen 0 o 1, 1 si es negro, 0 si es blanco, y son, digamos, imágenes de 64 por 64. Entonces, tenemos 64 por 64 valores, que voy a sacar la calculadora un segundo. Tenemos 64 al cuadrado valores, que son 4096 valores de 0 o 1. Y con eso, lo que hacemos es representar dígitos de manuscritos, ¿no? Entonces, mucha gente escribió 0, mucha gente escribió 1, mucha gente escribió 2 y así, y eso se guarda en matrices de 64 por 64. Entonces, ¿qué es lo que nos da TSNE sobre este dataset? Bueno, si nosotros usamos TSNE sobre ese dataset, que son puntos de 4096 dimensiones, lo que termina pasando, miren qué maravilla, es que los ceros terminan acá, los unos terminan acá, los 3 terminan acá. Entonces, si nosotros no entendíamos qué era este dataset, le pasamos TSNE, lo miramos rápidamente y entendemos muy bien de qué se trata, se separan muy bien las cosas. O sea, nosotros típicamente, en este caso nosotros entendemos que son estas crucecitas y estas cosas. Nosotros sabemos que estos son ceros, que estos son unos, pero si nosotros tenemos un dataset del que no sabemos nada, estos colores no los vamos a tener. Entonces, el hecho de poder correr TSNE y que nos queden separadas las cosas que son distintas, como por arte de magia, a nosotros nos va a ayudar un montón. Porque si nosotros no tenemos estos números de acá, vamos a poder entender que estos son todos unos. De hecho, si estos son todos grises, supónganse que son todos grises estos puntos, vamos a poder decir, che, bueno, voy a decir que esta nube son todos unos, voy a decir que esta nube son todos dos, de mirarlos, voy a entrar a la nube y darme cuenta que son todos unos. Entonces, TSNE nos va a ayudar un montón para entender los datos. Pero, más aún, si nosotros hacemos zoom sobre estos ceros que están acá, vemos que dentro incluso del grupo de ceros, los que están más redondeados están por esta zona y los que son más achastaditos, así como en Luna, están de este lado. Y hay este, por ejemplo, que tiene un tachado en el medio, está acá arriba solo. O sea, dentro incluso del mismo grupo de ceros, nos separa los que están más cerca de unos de los que están más lejos, los que son más parecidos de los que no son tan parecidos. Este incluso que aparece medio un 2. Pero bueno, y esto corren 5 minutos y te da esta visualización hermosa, es una fiesta. Bueno, referencias, el paper de Stochastic Neighbor Embedding, el paper de TSNE y vamos a ver un segundito unas animaciones, si tenemos tiempo, tenemos 5 minutitos. No sé si tienen alguna duda. A ver, hasta ahora todo bien, ¿vamos bien? Bueno, entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer acá en este link que está acá en la descripción es, tenemos estos dos grupitos en altas dimensiones, o sea, acá están graficados así, pero en realidad eso está en alta dimensión, y lo que queremos es ver cómo quedan con TSNE, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es correr TSNE sobre estos puntos y vemos que los separa correctamente en grupos, los va iterando, como dijimos, hasta llegar a lo que tiene que llegar. Y puedo aumentar la perplexity, a ver qué pasa si aumento la perplexity. Si aumento la perplexity, le cuesta mucho más distinguir los grupos,
pero lo logra si le aumento a 100, no, digamos, no entiende que hay dos grupos separados, porque son más, justamente más comunistas, digamos, consideran más a todos sus vecinos. Entonces, bueno, y esto es a cuántas dimensiones lo reduzco. Por ejemplo, este caso que está acá, voy a poner pausa, son dos anillos así, en varias dimensiones, que están así como entrecruzados, y lo que voy a hacer es ver cómo los visualiza TSN. Es un caso completamente no lineal, ¿no? Como el que veían de la S o como el que veían de otras cosas. Si yo corro esto con Perplexity 100, por supuesto pasa lo mismo con los dos grupos. Ahora supónganse que le pongo Perplexity 10. Entonces, me separa los dos círculos en dos grupos, más allá de que estén cruzados entre sí. Ahora, si yo le pongo Perplexity 2, por ejemplo, vamos a bajarlo. Bueno, también me lo separa. Me parece que... A ver, ¿cómo era? Vamos a jugar un poco con esto. Bueno, separa los grupos. Ya no es tan entretenido. Y acá lo que tenemos es como una serie de 3 anillos que están como cruzados entre sí. Lo mismo que allá, pero estos son 3. ¿Bien? Entonces, si nosotros le ponemos Perplexity 13, vemos que me hace la misma, como lo que nosotros esperaríamos que hiciera, ¿no? Esto obviamente con PCA hacemos una recta y queda todo mezclado, ¿no? No tiene sentido. Pero con TSNE tenemos todo este como espiral que va cambiando, que va teniendo un gradiente de colores con el gradiente bien formado, lo mejor posible que se puede tener en 2 dimensiones. Con las limitaciones, por supuesto, que veíamos de que hay figuras que no se pueden lograr en 2 dimensiones que están en 3 dimensiones. Entonces, bueno, vamos a ver si llegamos a ver otro ejemplo. Bueno, obviamente, con este anillo conserva los gradientes. Estos 2 anillos separados, el resultado es el mismo que con los que estaban juntos. Hay algo que por ahí estás pasando por alto, que por ahí quiero estar seguro para no perder a nadie. El color es el color que inicia. El TSN no da el color. TSND grafica la posición en la reducción dimensional, ¿no? El colorcito de los puntos es para ayudar a visualizar o a chequear que TSN está haciendo su trabajo correctamente. Claro. Es esperable que uno en un trabajo de análisis o de investigación no tenga las clases de prepo y simplemente trate de plotear esto en una reducción de dimensionalidad para ver qué conjuntos hay, ¿no? Y luego, a partir de esos conjuntos, ver si los conjuntos eran de un mismo tipo o sacar algún patrón a partir de ellos. Claro, lo que TSN, imaginen que no hay distintos negros, o sea, acá está todo en grises distintos, pero lo que TSN nos mostraría serían todos estos puntos sin colores, sin color todo esto. Y nosotros diríamos, che, ¿qué onda esta nubecita que está acá? ¿Por qué se formó esta nubecita? A ver, voy a ver este punto, por ejemplo. Voy a volver a prender el marcador. Voy a ver este punto que es, mira, esto es un 2. Me parece que es un 2. Digo, bueno, a ver, justo que este es el grupo de 1, pero este es un 2, es un caso border. Pero bueno, voy a ver otro. Che, esto es un 1. Che, esto también es un 1. Che, esto también es un 1. Y así voy a ir viendo y voy a ver que, por ejemplo, este, no sé, será un 9, por decir algo, como que hay algunos ahí afuera, pero digo, che, básicamente, toda esta nubecita son unos. Y ahí le voy a asignar yo el color. El color en este caso está puesto para ver, che, mirá, partimos de esto y mirá qué bien que lo hizo TSNE. Pero nosotros vamos a estar ciegos cuando hagamos esta visualización. Cuando hagamos esta visualización, y justamente el hecho de que TSNE los separe es lo que nos va a permitir darnos cuenta cuáles eran esos colores o esas clases distintas que teníamos. Bueno, yo creo que estamos. Bueno, para cerrar, ¿alguna pregunta de cualquier parte de la teórica que quieran hacer? Bueno, si no hay preguntas... Fíjense, acá hay otro ejemplo. Si yo voy a correr algo, con Perplexity 6 me quedan todos los grupos así, como que incluso dentro del mismo grupo se separan en 2 cestos, como que no logra reconocer. Con Perplexity 30 se separan los 3 en 3 distintos, completamente separados entre sí, a pesar de que estos 2 de acá estaban juntitos. Si yo le pongo Perplexity 81, ahí sí se da cuenta que estos son más vecinos entre sí que este de los otros. Y así, ¿no? Esto hay que jugar y ver qué parámetros nos dan más sentido. Y bueno, nada, yo no tengo más para decir. Sí, a veces usar TSNE es más algo, digamos, de la práctica. No hay un número teórico que nos va a siempre funcionar. Hay rangos que nos sugieren,
Entonces probamos los rangos, vemos si si nos da una bola toda pegajosa junta, no podemos sacar nada. Si nos da conjuntos separaditos, podemos empezar a analizar esos conjuntos y tratar de sacar algún patrón. Pero es más exploratorio. Como dijo Jan, se usa para visualización de datos. Claro. Y lamentablemente, como no podemos predecir uno nuevo que no desconocemos, no se puede usar en sistemas reales para otra cosa que no sea visualización. Bien, si no hay dudas, voy a cortar la grabación y vamos al intervalo. Voy a dar 10 segundos de gracia para si alguien tiene dudas. Bueno, corto la grabación, nos vemos en 10 minutitos. Empezamos y 41.